Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Sí. Bueno, bendito Dios, gracias por tu provisión, Señor, de habernos permitido llegar aquí y poder estar congregados en tu santo nombre, Dios. Pues siempre nosotros apelamos a que tu misericordia hace posible esto, Dios, que pongas en cada uno de nosotros el deseo de aprender más de tu palabra, que a pesar de las cosas que pues yo no puedo entender, Dios, tú nos las vas a explicar, tú vas a poner en nuestro corazón la certeza plena de todo lo que tu palabra nos habla y nos dice y que es verdad. Te doy gracias también por toda la familia que aquí estamos reunidos, Dios, en tu santo nombre, para que tu Santo Espíritu nos siga enseñando, Dios, que Él es nuestro Maestro, nuestra guía y pues la forma en que podemos pues comunicarnos contigo. Que gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo nosotros hoy podemos tener acceso directo al Padre, pues sin tanta pues como pasos que antes se llevaban, que era a través de un sacerdote. Pues nuestro sacerdote es Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro todo y gracias a Él tenemos esta oportunidad, Dios, de considerar tu palabra. Tú con tus ojos voltea hacia cada uno de nosotros, Dios, y no nos apartes nunca, Señor, de este camino que tú has trazado. Y te pedimos que nos libres del mal, que igualmente sé que vendrán tentaciones, pero pues tú dices que no nos ha sobrevenido nada con lo que nosotros podamos, pues no podamos luchar. Estamos contigo, Dios, caminamos junto contigo y ponemos este tiempo en tus manos y sé tú quien nos guíe durante todo este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, ya vimos Romanos, ¿le dieron otra leidita o ya no? Pues poco, ¿Poco? sí. ¿Algo que les haya salido? ¿Que haya brincado? ¿No? No, ¿Qué pasó aquí? Vimos en el 2 que el hombre es inexcusable. O sea, nadie delante de Dios se puede excusar con la idea de que, imagínense que estamos ya en el juicio y Dios pues va a emitir su veredicto. Es el tiempo en que nos podamos defender, ¿no? ¿Qué le podríamos decir? Bueno, es que a mí nadie me leyó la Biblia. ¿Tenemos esa excusa? No. no, Pues ya hay alguien que con la cual estamos leyendo, ¿no? Podríamos decirle, es que yo no sabía. No. No, porque pues ya ahorita ya empezamos a saber. Pero vamos a hablar de otra gente, no de nosotros, sino alguien que pues no tiene Biblia, que no le leen, que no tiene conocimiento. Podría decir, es que pues a mí nadie me dijo. ¿Podría excusarse en eso? no, Poco. El No. 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que que tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Nos empieza a hablar de la creación de Dios. O sea, nosotros al voltear a ver pues no sé, las plantas, el mar, el universo, o sea, hacia donde quiera que uno voltea, uno ve la mano de Dios en esto. Y entonces, por ende, uno tiene que empezar a voltear hacia Él. No somos casualidad,
no somos teoría del Big Bang, no somos evolución, no somos absolutamente nada de eso. El hombre obviamente se inventa pues estas teorías pues como para librar un poquito la culpa. Por ejemplo, se dice, o no sé, vamos a ver el alcoholismo hace unos 40 años, pues era, y sigue siendo, digo, es 40 años como ahora, sigue siendo algo terrible. Pero en los años 70 más o menos, o un poquito después, se empezó a manejar que el alcoholismo era una enfermedad. Entonces tú ya no le decías a la persona alcohólica, sino que estaba enfermo. El alcohólico decía, no es mi culpa. O sea, alguien puede decir, no, pues es que no es mi culpa que yo tenga gripe. Entonces se le tiene que perdonar. Esa ha sido como la tendencia del hombre. A algo que se le llama pecado, se inventa una excusa como tal para evitar el juicio. Pero delante de Dios, pues estamos totalmente atorados. Porque delante de Él no nos podemos excusar. ¿Sí? Sí. Eso fue parte de lo que leímos. Vamos a iniciar el 3. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, a las personas que circuncidó Dios, a los judíos, a ellos les fue encomendada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado de tus palabras, venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Quedó esto clarísimo? No muy claro. Ok. La pregunta que se hace aquí en el principio, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Tiene alguna ventaja ser judío? Sí. Sí. Dice en el 2, mucho de todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Al ser judío, se les encomienda la palabra de Dios. Ahora, la pregunta número 2, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Seguro de nada. De ninguna manera. También, sí. ¿Sí? ¿En qué es el pueblo de Dios solamente o en qué se puede? La circuncisión tenía el propósito de diferenciar al pueblo de Dios. Ahora, la circuncisión, por ejemplo, si yo me hago la circuncisión, ¿en automático soy judío? No. No. O sea, una circuncisión no me hace, así como una incircuncisión no me hace. ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Que, por ejemplo, el que yo asista a una iglesia no me hace cristiano. Así es. El que yo cargue una Biblia no me hace cristiano. El que yo lea una Biblia no me hace cristiano. ¿Qué me hace cristiano? Hacer la voluntad de Dios, De hecho, creer en Dios. Así es. Ahora dice en el 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, o sea, hay judíos que son incrédulos. ¿Y qué? ¿Y eso qué? Gracias a eso, ¿la fidelidad de Dios no existe? No.
Porque haya cristianos que no sean cristianos, ¿el cristianismo no existe? No. No. No Es tiene- como decir, por ejemplo, los rastrillos no existen. ¿Sería lógico eso? No, no es lógico. No. Decir que los rastrillos no existen y la prueba es que hay gente barbona. O sea, eso una cosa no va con la otra. O sea, porque haya gente barbona no significa que no haya rastrillos. Porque haya gente infiel no significa que Dios no sea fiel. ¿Me voy explicando? Sí. Sí. Dice el 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, o sea, sea Dios verdadero, y todo hombre mentiroso. O sea, así está escrito. Todo hombre es mentiroso, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O sea, ¿hace que qué? Somos mentirosos. ¿Por qué? Para que seas justificado en tus palabras, ¿qué quiere decir? Ok, ¿no han oído que el pez por la boca muere? Sí. Sí. Si yo digo no roben y yo les estoy enseñando no robes, porque así lo dice la palabra, pero yo soy ladrón, yo llego delante de Dios y le digo, no, es que yo fui cristiano, Señor, sí, pero tú decías y enseñabas que no se debía robar, pero tú fuiste ladrón. Entonces, pues ahí, pues no soy justificado. Por el contrario, yo les enseñé, no roben, y en efecto, yo aprendo que no está bien robar, y les digo, no roben, voy a juicio, y entonces mis actos con mi boca se unen. Entonces soy justificado. Ajá, ok. Dice el 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Por ejemplo, si yo soy injusto, Dios va a aplicar su justicia. Sí. ¿Dios es malo? No, No. no, yo me lo estoy ganando. Exacto. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Como yo viví mal, Dios me ofrece en toda su infinita misericordia el perdón de pecados y me perdona. ¿Sigo siendo mentiroso? No. No. ¿Tengo pecado? Al perdonarte, no. Exacto, al perdonarme no. Y el 8, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? O sea, obviamente ellos no decían eso, les inventaron. Y afirman que ellos dicen, hagamos males para que vengan bienes. Obviamente ellos no decían eso, pero sí, hay mucha gente que hace lo malo entendiendo la lógica que donde sobreabunda el pecado, perdón, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No puede ser. Exacto. Bueno, donde habita el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Sí entienden eso? Por ejemplo, en una cantina se alaba a Dios, se habla de Dios. ¿O qué? ¿De qué se habla en una cantina? Ustedes que han ido, yo no conozco de eso. De todo, pero también se habla de Dios. ¿Sí? Sí. De una forma, ¿qué? Pues es superficial porque en realidad nada más siente uno que sí conoce a Dios, pero no lo conoce. Exacto. ¿Se habla con groserías? Sí,
Muchas, ¿no? Ay, Dios, ¿cómo lo voy a hacer para llegar a la casa? Ay, Dios, me van a regañar. Entonces ahí solamente donde, Mujer, ¿no? Ay, donde Dios, sale ya a me relucir quedé Dios. sin un quinto. Bueno, a ese tipo de personas, que vamos a llamarles tan pecadoras, requieren de una gracia sobreabundante, un perdón mayor. ¿Me voy explicando? Sí. Pero necesita uno un arrepentimiento mayor, Exacto. Pero bueno, sí lo hay. si lo hay, sí. Entonces vamos con lo que sigue. No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, nosotros somos mejores que los pecadores, que los judíos, que... No, No. en ninguna No. manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Queda claro? ¿O nos regresamos? Bueno, Esto está en el Salmo 10:7. Lo que nos dice aquí, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿O sí? ¿Ustedes le buscaron? No. no. Él nos llamó a nosotros. Él nos buscó a nosotros primero. Dice el 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. O sea, imagínense nuestra garganta, que ¿de qué sale de ahí? Pura grosería. Y engaños. Mentira, mentira. Mentiras, chismes. Con la lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ustedes piensan que a lo mejor un comentario no hace daño, pero un comentario hasta puede matar. Sí. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. O sea, no sé, que vamos al concierto y ahí vamos corriendo. Vamos a los toros, ahí vamos corriendo. Que vamos a las luchas, ahí vamos corriendo. Vamos a ir a la iglesia, ya ahorita llego. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sí saben qué es el temor de Dios? Un respeto reverente. No es así, ay, me va a pegar. No. Es algo que va más allá del miedo. O sea, el miedo no tiene nada que ver aquí. Es un respeto total. Si nosotros tuviéramos temor de Dios, no haríamos muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? En la obediencia también se ve, ¿no? Dice el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. El judío va a ser juzgado según la ley,
le va a decir a un judío, la ley decía que honres a tus padres, ¿por qué no los honraste? Porque pues es que yo daba el diezmo. No. O sea, la ley dice otra cosa. O sea, no queda ahí como atorado en esa parte de la ley. Y entonces cae bajo un juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Que es lo que vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Los 10 mandamientos se hicieron para irme al cielo? No, para llevarlos a cabo. ¿Para qué se hicieron los 10 mandamientos? Para llevarlos A cabo, ¿no? ¿Para qué qué? Para que los llevaron a cabo, que hiciera uno. aplicarlos en la vida. No les entiendo. Para que los llevaran a cabo. ¿Para que los llevaran a cabo? No. O sea, ¿para qué existieron los 10 mandamientos? Porque les puso las leyes en ese tiempo, ¿no? ¿Pero para qué? Para mostrar obediencia. Para que obedecieran a Dios. Para meterlos en un aro. Por ejemplo, ¿Romina sabe mentir? No. No. ¿Sabe Sí. que la mentira es mala? No. No sabe. No sabe. Camila Camila ya. tiene una idea, ¿no? De lo que es la mentira, ¿verdad? Si es bueno o si es malo. El asunto es que dentro de ese aro, si por ejemplo nosotros hubiéramos crecido como hierba del campo, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Entonces Dios establece estatutos para conocer esa diferencia. De otro modo, no sabríamos qué está bien y qué está mal. No se hicieron las leyes para llegar al cielo, sino simplemente para entrar en un aro. Por eso dice aquí que ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley se da para que conozcamos qué es el pecado. Que está bien y que está mal. Exacto. Entonces dice, la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Clarísimo? Sí. Sí, está claro, porque ¿Qué pasó? Sí, estoy en clase, les hablo al rato. Sí. Chao. Ok, vamos. Dice el 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios.
Entonces, ¿se acuerdan que existían los 10 mandamientos? Bueno, los 10 mandamientos no eran nada más la ley, o sea, sí, había muchísimas cosas más. Pero bueno, lo vamos a concentrar en eso, en los 10 mandamientos. Pero dice, aparte de la ley, aparte de los 10 mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esto de la justicia de Dios, ¿qué es? El hecho de que Jesucristo haya pagado por los pecados del mundo para perdón de los pecados. Uh-huh. O sea, fue a ojos de Jehová algo justo. Él pedía sangre y fue la sangre perfecta, ¿no? De Jesucristo, que vino a lavar todos los pecados que hubo, que había y que habrá, ¿no? En todo el mundo. Vamos a ver un ejemplo más. Yo trabajo en un banco, ¿no? Y de repente alguien me encochina, vamos a llamarlo así, robándose $1,000,000. Al final de cuentas, como yo soy el responsable de ese dinero, ¿qué me van a hacer? Me van a meter a la cárcel. Voy a entrar en un juicio. Es más, yo me volé el $1,000,000. ¿Qué me van a hacer? Castigarlo. Me van a meter a la cárcel. Pero llega alguien y me dice, Daniel, mira, las cosas no son así. Yo voy a pagar el $1,000,000 más aparte tu fianza, para que ya quedes limpio de todo esto. ¿Vamos más o menos claros? Sí. Sí. Entonces, esa es la justicia de Dios. Aclaremos algo. La justicia del hombre es que yo me vaya al bote, ¿no? Porque yo tuve culpa. La justicia de Dios es diferente. Él no va a tomar en cuenta si lo hice a propósito, si lo hice en ignorancia. No, 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 eso no cuenta aquí. La justicia de Dios requiere de fe solamente. Sí, porque aquí en el ejemplo que pones hay algo muy interesante. Se vuelve una situación justa desde el momento en que alguien viene y paga tu fianza y paga el dinero que te robaste, ¿no? Uh-huh. Es justo en ese momento, pero en ningún momento viene de parte, la solución no viene de parte de nosotros, que es lo mismo que nosotros afrontamos, ¿no? La salvación no viene por actos de nosotros. Exacto. Viene por la gracia de Jesucristo. O sea, si nosotros analizamos nuestra vida, lo que nos merecemos es el infierno. Así como el que se roba el $1,000,000, lo que se merece es la cárcel. Pero Dios no piensa así. Dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la fe, esa es la justicia de Dios, que tengamos fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tanto judíos como gentiles, todos, absolutamente todos estamos destituidos de la gloria de Dios. A menos que, ¿qué? Que volteemos a ver la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dice el 24, siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente. Gratuitamente. O sea, yo no voy a pagar una fianza, yo no voy a dar nada. O sea, esto es gratuito, es por gratuidad. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. ¿O me regreso al 25? No. Entonces, esta parte es muy importante. O sea, en esto descansa nuestra fe, así de sencillo. El que de verdad, o sea, ustedes y cada uno de los que me están oyendo, quien quiera conocer a Dios, nos vamos a basar en esto.
La justificación es gratuita y es por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que en un principio les expliqué cuál fue el sacrificio de Jesucristo? ¿Recuerdan? Que no era pagando dinero que nos íbamos a salvar, que la paga pues del pecado es sangre en sí, y ninguna sangre de animal podía pues librarnos de esto, podía pagar. La única sangre que pagó fue la sangre de su Hijo Jesucristo. De un hombre perfecto. Así es. Y esto lo hizo para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es muy común. Yo, por ejemplo, ahorita, bueno, lo que está pasando en Michoacán y toda esa situación que, bueno, que estamos viviendo como país, llegué a escuchar las declaraciones de la Tuta, bueno, pues no sé, un líder ahí de los Caballeros Templarios. Me llama mucho la atención la forma de expresarse. Él dice que él es ladrón, que él es un delincuente, pero no de los peores, porque hay peores, ¿no? Al final de cuentas sigue siendo delincuente. Él dice que ayuda, casi un Robin Hood del michoacano, ¿no? Pero lo hace con un propósito, con un motivo. Hay incluso muchos narcotraficantes que ponen hospitales, que pavimentan calles, que ponen y la gente dice, ay, qué buenos son. Y tratan de justificarse. Si llegan delante de Dios, ¿qué le pueden decir? Ah, mira, es que yo hice esto, hice aquello, hice... No vale. La única forma de ver esto es entender que yo y mis pecados me hacen pecador y que Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo son los únicos justos que hay. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Él es el único justo, yo no. ¿Sí? Porque por un lado están echando a perder la juventud y por otro quieren hacer beneficios. Exacto, o sea, y no es posible, eso es una incongruencia. Ajá. Incluso, aunque yo sea la Madre Teresa de Calcuta, yo puedo llegar con Dios, mira toda la gente que yo ayudé. Y aquí el único justo soy yo. Aunque haya sido Gandhi, aunque haya sido, ¿quién más? Martin Luther King. O sea, gente que su vida se caracterizó por hacer lo correcto o lo recto. Aún la Madre Teresa, ¿no? Exacto, o sea, sus obras, digo, o sea, son de notoriedad, de relevancia, pero eso no la justifica delante de Dios. Exacto. Porque era pecadora a los ojos de Dios. A los ojos del mundo era una santa. Era una santa, sí. A los ojos de Dios era pecadora. O calificaba. No estoy diciendo que la Madre Teresa está en el infierno, ni mucho menos, ¿verdad? Pero ya solo Dios sabrá qué pasó ahí. No, ahora en el 27, okay, les dice, ¿dónde pues está la jactancia? No debemos jactarnos de nada. ¿Conocen gente que se jacta? Mucha. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Sino por la ley de la fe. Entonces, como conclusión, dice aquí Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio
de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? No. En ninguna manera, No. sino que confirmamos la ley. Porque yo, teniendo la ley de la fe, cumplo la ley como tal. De Dios. No voy a matar, no voy a robar, no voy a decir falso testimonio, no voy a idolatrar, no voy a desear la mujer de mi prójimo. ¿Me explico? Sí, es una consecuencia. Porque mucha gente dice, no, es que el Antiguo Testamento ya pasó. Sí, de hecho, sí. Sí lo queda. No, simplemente ratificamos que el Antiguo Testamento es veraz. Porque Jesús dijo que él venía a cumplir A la ley. cumplir Bueno, la ley. Así lo Pero en eso sí hubo cambios porque allá el adúltero lo lapidaban bueno, y se circuncidaban y todos esos ha habido cambios. Es correcto. Dentro de esta parte, ¿quién estableció los cambios? Jesucristo Y Dios, al final de cuentas. y Dios, sí. Y todos esos cambios están en la Biblia. Cualquier otra cosa que la gente quiera cambiar y que no está en la Biblia, obviamente no ha cambiado. Podríamos entrar en el tema escabroso del diezmo, que no vamos a hacer en este momento. Pero no existe nada que anule el diezmo en el Nuevo Testamento. O sea, tenemos que, por ejemplo, como usted bien dice, antes se lapidaba a la adúltera. En este caso vemos con Jesucristo y les dice que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Entonces entra la misericordia de Dios. Vemos en otro caso lo de la circuncisión, como también mencionaba. Hay capítulos enteros en Hechos donde se trata este tema como iglesia. Y toda la iglesia queda de acuerdo en hacerlo, que los gentiles simplemente se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahorcado y de fornicación. O sea, existe en la Biblia los puntos para como ya no hacer lo otro. Y tiene una razón, tiene un porqué. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. 4, el ejemplo de Abraham. Por cierto, Romanos tiene esa característica, o sea, es muy profunda. O sea, vamos a llevárnoslo yo creo que más lento, pero el chiste es que como tiene mucha profundidad, es importante, sí, o sea, analizar perfectamente cada punto. Ok. Dice el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Clarísimo? Ya estaba grande cuando le hicieron la circuncisión, ¿verdad? ¿Cómo? Ya era mayor cuando Así es. le hicieron la circuncisión. Ok, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver la historia de Abraham.
A Abraham le fue contada su fe por justicia. O bueno, vamos a verlo aquí. Dice en el 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó por fe. Por fe, sí. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Tu fe te ha salvado. No, por ser ya grande, o sea, ya estando grande y su esposa grande y sin tener ni un solo hijo, Dios le dijo que su descendencia iba a ser más numerosa que las estrellas del cielo, que los granos de arena del mar. ¿Y uno qué pensaría estando en los zapatos, bueno, las chanclas de Abraham? ¿Qué pensará? Pues que No sé, No, eso no es posible, ya mi esposa ya está bien ruca, no, y yo no, pues no. O sea, tenemos todo como para no creerle a Dios. sí, porque o sea, era como imposible. Sí, porque ya nadie a los 80 años va a tener, o sea, es imposible. ¿Y Abraham qué dijo? Va, creyó. yo. Y eso le fue contado por justicia. Pues fue enorme su fe. Luego cuando se lo pidió Dios, pues todavía más. O sea, todavía le prueba el corazón. Y fue así de rápido porque yo creo que este detalle es importante. La fe no es que creas poco a poquito. O sea, ¿crees o no crees? Porque Por eso no hay que No medio crees. sí, o sea, ahí Abraham no dijo, bueno, creeré o no creeré, o sea, dijo creo, ¿no? O sea, sí, fue en automático. Ahora dice el 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ok, ustedes por ejemplo tienen me van a regalar, si yo les pido flores, ¿me las regalan? Es su trabajo. ¿Qué hacemos? Le damos una sorpresa, ¿no? Que Dios se los pague. No, se vuelve una deuda. ¿Me explico? Si ustedes trabajan para mí, en este caso yo les voy a encargar un arreglo floral, ustedes están trabajando para mí. ¿Qué se hace? Una deuda. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No se le cuenta como gracia, o sea, como gratuidad, no es ya gratis. El que obra tiene que recibir recompensa. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ok, yo no hago cosas buenas, como el mocha orejas. No hace cosas buenas, sino cree en aquel que justifica, o sea, si no cree en Jesucristo con todo su corazón, su fe le es contada por justicia. Así como Abraham dijo, o sea, imagínense esta misma situación. Abraham de 800 años, Sara su mujer de 90 tantos, y tener hijos, dices, no, pues imposible, ¿no? Ahora imagínense un hombre asesino, maldiciente, adicto, borracho, de la peor escoria, los peores sentimientos. Pensar que le pueden ser perdonados sus pecados. ¿Él creía eso? Si alguien llega y le ofrece esa oportunidad, ¿lo creería? No lo cree. No. He ahí la fe. Así como Abraham dijo que partió el molde y dijo, yo creo, el que cree, así le es perdonado. Pues si la fe sí, yo creo que sí. ¿Sí vamos bien o no? Sí. El creer, hablar no de palabras, sino de actitud, de acción, de hechos, ¿no? De frutos. No, sí, yo creo que sí. Porque esa es una duda que tenía mi tío, ¿cómo es posible que alguien, poniendo este ejemplo del mocho orejas, cómo es posible que alguien de ese nivel delictivo pueda ser perdonado siendo que causó mucho dolor, daño a todas esas familias, ¿no? Esa es la cuestión que yo creo que en algún momento todos hemos pasado por esa duda. Y aquí está, ¿no? Es lo que estamos leyendo. Es por fe.
son las reglas de Dios. Él así las estableció. Bien. Sí, ¿Y qué pasaría con todos los que masacró el Moteoreja? ¿qué pasa con ellos? Sí. A ver, vamos a entrar en temas más escabrosos, ¿no? Porque fue mucho sufrimiento lo que les hizo la gente, ¿no? Sí, o sea, estoy de acuerdo. Esas gentes, lo que quiero saber de esas gentes en qué lugar quedan y cómo quedan. Pues depende, o sea, si conocieron de Dios, están con Dios, y si no conocieron de Dios, pues en el infierno. El mayor problema de entender cómo piensa Dios es verlo solamente a nivel terrenal. Pero Es- no está, y yo considero que no está bien, porque está como el dicho, ¿Cómo? pobre del pobre que eso está como el dicho del pobre que al cielo no va, lo que gana aquí y lo que gana allá. Entonces, no tienen culpa. Pero, a ver, acabamos de leer que no hay nadie que no tenga culpa delante de Dios. Todos tienen culpa. Bueno, no, pero me refiero, no tuvieron culpa, no les dieron tiempo de arrepentirse. ¿Cómo no? ¿Ya? No, pues si los agarran y los machetean en un momento así, pues, ¿qué tiempo tienen? Nada. De toda la vida que no los machetearon. Pues sí, pero O sea, ahorita no nos están macheteando. Ahorita no chocamos y nos estamos muriendo. Ahorita estamos en la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Por si viene la macheteada o si viene el accidente, yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. No me dijeron, no me dijeron de la Biblia que la leyera, todo eso. ¿Cómo? Que porque no le dijeron que existía la Biblia. Entonces, pues, a los macheteados, a los que han muerto así, a que desconocen la palabra. Ah, pues la leímos palabra, los dos eso. sí. ¿Qué les pasa cuando llegan allá al juicio? Pues les va a tocar juicio igual. Exacto, o sea, la forma de morir no determina si fue una muerte muy fea, le dice Dios, ay, entonces pasa. Sí, lo que pasa es que uno lo ve de manera terrenal, ¿no? Uno victimiza a esas personas. Por supuesto que son víctimas en el entendido de una justicia terrenal, ¿no? Pero para ojos de Dios no hay justificación, porque también podemos recordar, acabamos de ver el caso de Esteban. Es un hijo de Dios, y Saulo, o sea, Pablo, en el tiempo que era Saulo de Tarso, él consintió, permitió que lo matara, ¿no? A Esteban, y siendo hijo de Dios, pues le fue bastante mal, ¿no? En la muerte, por así decirlo. Entonces, él, obviamente, como hijo de Dios, pues sabemos dónde está, pero cada uno de nosotros en algún momento nos toca esa parte de que nos hablen de Dios, no importa la edad. Lo que pasa que, bueno, no podemos tampoco centrarnos en el punto final de nuestras vidas, digo, poniendo este ejemplo de cuando a alguien secuestran, por ejemplo, que es terrible y está a punto de morir, ¿no? O es muy probable que muera. Tuvo muchos años, sea joven, sea adulto, de haber escuchado la palabra de Dios, y en él estuvo el tomar la decisión de poder acercarse a Dios, ¿no? O de escucharlo, ¿no? Oye, Dani, eso que dice Armando, en la Biblia, cómo la Biblia nos contesta en ese tema de, o sea, realmente todos tenemos la oportunidad de conocer a Dios? Claro. O sea, ¿todos? Todos. Pero ¿en dónde lo dice en la Biblia? Lo que acabamos de leer. Ajá, ¿todos? O sea, estamos hablando de todo el género humano, ¿no? O sea, Sí. El 2, Por lo cual, hombre, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, haces lo mismo. Vemos también que en la... Bueno, ahorita espérame, déjate lo busco.
Aquí dice, en el 1:18, habla de la culpabilidad del hombre, porque la vida de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a todo hombre, porque si las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso les decía, al ver la naturaleza, yo debo entender que debe haber un Dios. O sea, es tanta perfección, es tan delicado el orden que existe en la vida en sí. Por ejemplo, la gestación de un bebé. La gestación de un bebé, la cantidad de oxígeno que tenemos aquí, porque no estamos respirando oxígeno puro, si no estaríamos incendiándonos, y nos oxidaríamos aparte muchísimo más rápido, si no es una combinación perfecta o sea, si nos ponemos en la parte científica, de verdad los niveles de error son mínimos para que exista la vida y sea sustentable en la Tierra. Eso me obliga a mí a considerar a Dios, que hay un Dios. Y por esa parte yo no tengo excusa. Pero esa conciencia, ¿en qué momento la adquieres, Dani? Porque, por ejemplo, un joven... Siempre. ¿Siempre? Siempre. O sea, solamente los niños, ¿no? O sea, unos niños como la edad de Daira, por ejemplo, que tienen 10 años. Ya saben. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso les decía que existe la teoría del Big Bang, existe la teoría de la evolución, existen infinidades de teorías. O sea, el hombre, y de verdad, o sea, tú ves que tienen doctorados en Harvard, estudios científicos muy relevantes, y dices, wow, son eminencias, son necios. Porque se inventaron algo para tratar de esquivar el juicio de Dios, cosa que no es posible. Como lo que les decía, en el momento que tú le dices a un borracho, estás enfermo, el borracho se siente mejor. Pues sí. Ay, qué bueno, pues ya traigo un peso encima, pero si estoy enfermo, estoy enfermito, entonces trátenme bien, ¿no? Consiéntanme. Exacto. De hecho, los psicólogos dicen que los trates como enfermos. Exacto, y empiezas a apapachar el pecado. Que no los dejes, que no los abandones, que los trates bien a los psicólogos te dicen. Y la Biblia te dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Así como los mentirosos, los que se acuestan con varones, los afeminados, y una cantidad ahí importante. ¿Sí vamos más claros o no? Sí. La promesa realizada mediante la fe. ¿Sí vamos Daniel, bien? perdón Sí. que interrumpa, pero Ali quiere preguntar. Sí. Alison tiene duda para que le puedas por favor explicar. Adelante. Ella dice que si también Nostradamus es necio, le estoy explicando que sí, Pues pero sí. bueno, en su escuela les explican otra cosa. Era mi miedo. Al final de cuentas, Nostradamus nada más estaba viendo a futuro. Muchas de también tiene mucho que ver el hombre, de tratar de encontrarle como que el significado a esta época. Dentro de las partes que más se mencionan de Nostradamus es que era muy acertado, pero sí hay muchas cosas que le han modificado como para que pegue mejor. De lo que yo he oído más es lo de Hitler, que auguró la Segunda Guerra Mundial ya como el fin del mundo, y en vez de llamarlo Hitler le llama Hister o una letra ahí, pero al final de cuentas lo hace un agorero, o sea, alguien que ve a futuro, o sea, no tiene conocimiento de Dios, no busca de Dios, no es que haya necedad en él porque no estaba dándole una excusa a la creación, o no sé, no conozco a fondo su biografía, pero
o sea, simplemente lo convierte en un brujo mayor, ¿no? Así que ve a futuro y que medio le dio, pues sí, vamos a llamarle le atinó, o sea, yo sé que hay gente que tiene esa capacidad, no tengo idea de cómo suceda, no estoy interesado en averiguar cómo es que lo hacen, pero sí Pero creo. también dice la palabra que todo ocultismo, ¿no, Daniel? Exacto, o sea, son cosas que pues están ocultas para el hombre y que no debe escudriñar o indagar en eso. Pero bueno, esta necedad de la que estamos hablando es de lo que se jactan tanto filósofos, o sea, y les digo, o sea, es gente que lee y lee mucho, tiene vocabulario muy extenso, pero son necios, porque no les interesa conocer de Dios. A lo mejor aquí será, haciendo un paréntesis, que tú aclararas lo que es la profecía, porque popularmente o en el mundo se habla de Nostradamus como un profeta y sabemos que una profecía es otra cosa. A lo mejor aquí cabría explicar esa parte. Bueno, el agorero o el adivino tiene la función de predecir el futuro, de cosas que van a venir, pero no tiene ningún propósito de Dios, nada. O sea, es por ejemplo, si les digo yo, mañana va a pasar un coche rojo y te va a pegar en el... ¿Qué, no salgo o qué? O sea, no tiene nada que ver, no hay un propósito. Ahora, la profecía siempre tiene el sello y la característica de que es para Dios y para glorificar a Dios. No se glorifica al profeta. Se glorifica, el profeta siempre glorifica a Dios. El agorero se glorifica a sí mismo. O sea, mira qué bueno es, que no sé, se habla de él, más no se habla de Dios. Sí, porque a lo mejor alguien podría tener la duda de decir, bueno, ¿cómo es que había, en la Biblia aparecen muchos profetas, ¿no? Hacen profecías y qué de diferente tienen a Nostradamus, por ejemplo, podrían preguntarse esos puntos, ¿no? Pues esa es la gran mayor diferencia, es que tiene el propósito de que glorifica a Dios. O sea, bueno, da juicio también. Daniel, pero profecía como significado es como adelantando al futuro, ¿no? Algo así. Pero la cuestión bíblica es que habla de Dios, ¿no? Que glorifica Totalmente. a Dios. Bueno, o sea, glorifica a Dios en todo, o sea, porque incluso cuando el profeta daba una profecía que fuera de juicio, se estaba glorificando a Dios, porque Dios se iba a glorificar a través de ese juicio. Entonces lo de Nostradamus pues, no son profecías. No, o sea, así lo conoce la gente. Sí, pero son pero adivinaciones, se puede decir exacto. mejor, o sea, Pero no nos lleva a ningún lado. No, en ningún momento se menciona. O sea, por ejemplo, Dios. viene la segunda que yo qué puedo hacer para evitarla, o sea, si me voy a morir, me voy a morir. ¿Sí vamos bien? Gracias, sí. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Sí vamos bien hasta aquí? El 14 otra vez. Porque si los que son de la ley son los herederos, pues ya la fe no sirve para nada. son los judíos. Y se anula la promesa. Vamos de nuevo al 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. O sea, porque Abraham no robó, porque no mató, porque no tenía dioses ajenos, porque no deseaba lo de otros. O sea, cuando él cumplió todo eso, entonces se le dio la promesa de que su descendencia iba a ser mayor que la de las estrellas del cielo. No fue por fe. ¿No fue así? ¿Sí, vamos bien? Sí. Son obras. Esas son obras, sino fue por la fe, la justicia de la fe. Sí. Porque si los que son de la ley son los herederos, pues van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero donde no hay ley, Donde no hay ley, a ver, ¿qué pasa? No, pues, Perjudicio. mi novia, bueno, no mi novia, en Acapulco una mujer puede andar desnuda. Si no hay ley, no faltas a la ley. No hay transgresión.
playa. No regresa, no hay ley. Bueno, la ley te prohíbe. Caleta, caletilla puede andar desnuda. O sea, hay una ley que prohíbe eso. Eso lo prohíbe la ley, o sea, no puede suceder eso. Pero en Brasil, Viven encuerados sin quieren. Playa no de encueradas, en cualquier playa. No, pues casi. ok, Pues casi. donde no hay ley, no hay transgresión de ley. Pues no, porque no Allá no hay esa ley que hay aquí, que no puedes, Sí, que porque son si faltas no a existe la ley, moral. no hay transgresión porque no está violentando nada. O sea, si no está, ¿cómo se le dice? Tipificada. Ajá. Eso se le dice. El delito, El delito no existe. en este caso sería una sanción cívica, o no sé, Pero no hay, faltas a la moral aquí en México. donde no hay ley, no hay Pero en Brasil les vale gorro. O sea, esa Una ley costumbre es una es- costumbre, Es que hace así mucho está. calor. Si yo, Y no te puedes tomar los ojos. Eso. si yo ando en short, bueno, perdón, si una mujer anda en bikini, no bikini, o sea, traje de baño, allá en Marruecos, Uy, no sabe. las apedrean casi, ¿no? sí. O sea, porque la ley es todavía más estricta allá Para que aquí. Aquí no se transgrede la ley. Entonces, ¿sí vamos claros ahí? Sí. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Gentes, aquí está bien dicho, porque se refiere a razas, Grupos sociales. grupos sociales, o sea, Judíos, gentiles. Todo. delante de Dios, a quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Sí entienden eso? No. Por ejemplo, ¿ustedes conocen a Andrés? Andrés. Va a ser mi hijo. ¿Existe? No, Yo ya le puse nombre, o sea, como si fuera. Así habla Dios. sí, porque ya conoce todo. O sea, él habla como las cosas, como si, o sea, Como las conocen. así, exactamente. Llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ya que estaba ya como muerto, o sea, ya estaba viejito, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí, ojo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, porque ahí cuando nosotros leemos a Abraham, él dice, pero Señor, ¿concebirá mi esposa ya cuando se le paró la costumbre de las mujeres? O sea, pero en eso no existía duda. ¿Cómo? Pero para darles costumbre. ¿Cómo? O sea, ya no tenía ciclo menstrual. Ay, O sea, ¿cómo se iba a embarazar? sí, porque ella no, o sea, Consideró eso Abraham. Él dijo, vio su cuerpo viejito y vio el de su esposa, pues también viejita. Pero, o sea, eso no amedrentó su fe. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Esto subráyenlo o háganle ojitos, márquenlo. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó al de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. es el principio de nuestra fe. Aquí la verdad, si yo les pregunto, ¿están plenamente convencidos de esto? Aquí 2 que 3 dudamos, ¿no? Pero sí será, y es Dios, y podrá. Ese es el problema. Ese es el problema, No creo. porque si yo no creo, ¿cómo Dios me va a dar lo demás? Sí.
o sea, ¿cómo puedes pedir algo si tú no crees en él? Exacto. Porque el miedo que uno tiene de las cosas, eso no significa que dudes de él, simplemente pues es algo natural el miedo, pero creer firmemente que él es parte de tu vida y es el centro de tu vida, eso es lo que debes estar segura de eso. Seguro y seguro. Sí, o sea, aquí obviamente dicen, si se caen los montes, yo permanezco. No, o sea, si se cae aquí algo, yo voy a brincar, o sea, me va a dar susto, pero al final de cuentas, o sea, ¿qué realmente nos sostiene? O sea, creemos verdaderamente, o sea, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es una certeza, es algo ciertísimo, así va a ser. O sea, ¿Cristo va a regresar? Amén, así es, Él va a regresar. Pero está bien lejos. Nos falta mucho. Me vale gorro si me muero esperando, pero yo lo voy a esperar. Esa es mi fe. Porque es cierto, porque Él me lo dijo. No me importa cuántos canales de Discovery vea yo y que me digan que los ovnis y que no, que el Big Bang. Me vale gorro, eso no es verdad. Yo creo en lo que Dios me está diciendo. Esa es mi fe. Y entonces, en pocas palabras o resumiendo, se requiere de fe, no de obras. Se requiere de fe para arrancar en este camino. Abraham estaba arrancando en el camino de conocer a Dios. O sea, no fue por obras, no fue porque se portaba bien, no sé, realmente no, la Biblia no nos habla a detalle, pues cómo fue la vida de Abraham. Dios lo escogió a él. Así de sencillo, le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vente a la tierra que yo te mostraré. Así de sencillo, y él agarró maletas, familia y vámonos. Armando en la escena en la iglesia, Daniel, habló de la parte física, histórica de Jesús, que él es un personaje histórico también, aparte de lo que nosotros creemos. Abraham también es un personaje real, o sea, él sí existió, claro. O sea, no es alguien también como que invento de la Biblia, o sea, es una persona que existió, ¿no? Así como Jesucristo, si vamos a suponer que somos nosotros, ¿cómo decir? Que no crees, ateo. Incrédulos. Pero Jesucristo existió, o sea, en la parte histórica, es un ser que existió en la tierra, igual que Abraham, o sea, Abraham es un ser. Era como lo que les decía en un principio, mucha gente decide no creer en Jesús por la cantidad de maldad que existe en el mundo. Y se vuelve el mismo ejemplo que yo les decía. Es como si yo les dijera, los peluqueros no existen. ¿Por qué? Pues porque Armando está bien greñudo. O sea, una cosa no anula lo otro. O sea, porque haya maldad no significa que no exista Dios. Existe la maldad porque hay maldad en el hombre. Y Jesucristo vino a sanar eso. Es nuestra oportunidad. O sea, por su llaga, o sea, a través de su llaga, a través de su muerte, lo que le produjo la muerte total, o sea, el derramamiento total de su sangre, fue el rescatarnos a nosotros. Y necesitamos creer plenamente eso. Y así como Abraham creyó plenamente en el poderío de Dios, en hacer todas estas cosas posibles, nosotros también creemos que Dios en todo su poder fue capaz de resucitar a Jesucristo. Y que Él vive y está sentado a la diestra. Es real, está sentado en este instante a la diestra del Padre. Está aquí en medio de nosotros, Nayarit, Michoacán y México. ¿Cómo es posible? Es posible, así lo dijo, es fe. Y esa fe es la que me fundamenta en todo. Y es que a veces se vuelve esto como imaginarse a Jesús como algo imaginario, ¿no? O sea, real, y no es así. Porque incluso la misma historia, la humanidad hay un hecho total, o sea, Jesús estuvo aquí entre nosotros, entre muchas otras razones, la parte histórica que dice Laura, o sea, estuvo aquí con nosotros, incluso los judíos que en ese momento creyeron en él, decían, bueno, nadie puede hacer estas obras, nadie puede levantar muertos, nadie puede curar enfermos si no tiene a Dios detrás de él, ¿no? O sea, todas esas cosas son históricas, son reales, y tan real es que la misma historia
menciona un antes y después de Cristo. Es tan simple como eso. O sea, no hay antes y después de Buda, no hay antes y después de Mahoma, no hay nada de eso. Es antes de Cristo, después de Cristo. La misma historia nos marca que Jesucristo estuvo aquí. Entonces, pasan los años, pasan las generaciones y empezamos a imaginarnos a un Jesús como haber existido, no existió, será cierto, no será cierto. O sea, es parte de la historia de esta humanidad. Y obviamente sus hechos demuestran que era hijo de Dios, ¿no? En ese momento, que es hijo de Dios. Entonces, en este instante, por ejemplo, Romina está dormida en su cuna, no la ven, pero eso no dice que no exista. O sea, no vemos a Dios sentado en su trono, pero ahí está. ¿Me explico? Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí quedó más claro este? O sea, somos justificados. El mismo ejemplo, me robé $1,000,000 en el banco. Llega alguien y paga no solamente mi multa, mi fianza, sino el $1,000,000, incluso hasta mucho más. Eso me justifica. Dice, justificados pues por la fe, esta fe que estábamos hablando antes, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entramos en un periodo de paz, estamos a mano, no nos debemos nada. Ya no te voy a destruir, a mano, tan tan. Esta sangre preciosa pagó todo. Lo que dice Jehová, es lo que nos dice Jehová, ¿no? Porque por medio está la sangre de Jesucristo. Diga usted. Claro que sí. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿Cuántos están firmes en esto? No. ¿O siguen tambaleando? No. Yo sí. Pues, afírmese. Échense cemento. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto es bien importante. Quien les haya dicho que viniendo al cristianismo todos sus problemas se les iban a solucionar, les mintió. Gracias a Dios. Hay mucha gente que sí. Mira, ven, acepta a Jesucristo y Él te solucionará todos los problemas. No, tómala, vienen otros más pesadotes. Todos en la noche, en la tele, en la noche, ahí aparecen, ahí hay muchos. Ándale. Dice, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Problemas. Problemas. Sabiendo que la tribulación que produce. Desesperanza, ansiedad. ¿Qué? ¿Qué Biblia estás leyendo? Paciencia. Paciencia. No han gritado ustedes, ay Señor, dame paciencia. ¿Qué les va a mandar? Problemas. Tribulaciones, problemas. Ok, la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, o sea,
están pasando por un problema y dicen, ok, confiaré en el Señor. Y empieza su paciencia, ¿no? ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. A ver cómo reaccionan. Si está Dios con ustedes o no. ¿Van a empezar a dudar o no? ¿Está Él en control o ustedes siguen en control? Y después dice, ¿y la prueba produce qué? Esperanza. Esperanza, porque uno dice, no me importa que Dios me pruebe, yo voy a seguir confiando en Él. Esa es mi esperanza. ¿Y la esperanza qué? No avergüenza. No avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Se refiere cuando los apóstoles eran, pues no conocían, que Pedro lo negó, que el otro sacó su espada y que, o sea... Pues ahí habla de la duda, ¿no? Ujú. De dudas de... Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, ¿no? Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Por ejemplo, en un accidente, uno ve que hay un niño ahí y el carro se está incendiando. ¿Se mete uno o no se mete uno? Arriesgas tu vida por el bueno, ¿no? Por el niño que es bueno. O por la familia que uno ama. Con trabajos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense que uno tiene la oportunidad de ver a Peña Nieto en un accidente y se está incendiando el carro. ¿Quién lo saca? Oye, ¿por qué no dices? Yo lo Muy- sacaría, no vendría. No, es que mucha gente diría que se chamusque y hasta le tomas foto, ¿no? Porque para uno, él es malo. Para uno, o sea, según mi visión, según mi forma de pensar, de considerar las cosas, yo pienso que él es malo. Pero bueno, Dios, sabiendo lo malo que yo, Daniel, soy, se sacrificó por mí y por ustedes, que todavía eran peores que yo. No. Que éramos malos, o sea, todos malos. No hay uno que se salve. Y Él se sacrificó por nosotros y es una muestra de amor. ¿Por qué lo hizo? No tengo idea. O sea, ¿qué es el hombre para que lo tengan tanta estima? ¿Por qué no hace lo mismo por los perros que son tan fieles, no? ¿Por qué del hombre? No sé. David se preguntaba mucho eso. Pues dice, porque nos hizo a su semejanza, ¿no? Pues, o sea, en sí no existe una respuesta para ello. O sea, es un amor desbordante. Es un amor que Él escogió así. Dice, Oigan, y no será porque nosotros somos los únicos que lo podemos glorificar. no, porque dice La que su creación creación lo glorifica. La creación habla de Él y lo glorifica. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sí saben qué es una reconciliación? ¿Alguien aquí ha peleado con su esposa? Sí, No, casi no. sí. Con mi esposito. Cuando hay una reconciliación, dices, Santa Paz, no me debes nada, estamos... Qué bonito. Y qué bonita es la Qué reconciliación. Reconciliación es que estabas separado emocionalmente, si tú quieres, ¿no? Aquí hablando. Sí, había una- Espiritualmente aquí hablando con Dios, ¿no? Y de ahí sale Armando y Romina, Camila y demás. Ay, Dios mío. ¿Sí vamos bien? Sí. Adán y Cristo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Adán pecó? Pues yo pequé. Sí.
comió la manzana. ¿Cómo? ¿Se comió? No se especifica que fue una manzana, Dice el fruto. fue un fruto y al final el fruto es la desobediencia. Obediente con su esposa. Por eso le pasó lo que le pasó. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Exacto. Pero el don Pero no si fue... no había ley, ¿por qué pecó Adán? Vamos para allá. Porque desobedeció. Exacto. Pero no había ley Dios le todavía. dijo... ¿Qué? Todavía no había ley. Sí. Ya había ley. Cuando Dios les dice que no prueben de ese fruto, ya está dando una ley, ya está dando una orden. Y ellos desobedecieron. Es que ellos dirían que era de mentira. ¿Por qué? Era de mentiras. Él no es hombre para mentir. Dice el 15, pero el don no fue como la transgresión. Ok, estamos hablando de dos palabras. Una palabra es don y la otra palabra es transgresión. La transgresión, ¿cuál fue? El pecado de Adán, la desobediencia de Adán. El don, ¿cuál es? El sacrificio de Jesucristo. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. No, esto es de llamar la atención esto, ¿no? O sea, aquí vemos la importancia, digo, cada vez vemos más la importancia del sacrificio de Jesucristo, porque lo que está diciendo en pocas palabras es que por un solo hombre, que fue Adán, estamos en pecado todos, muchos. Por un hombre, muchos caímos en pecado. Y aquí lo que está diciendo que por el contrario, por un hombre que fue Jesucristo en ese tiempo, por un hombre, todos, muchos, somos salvados, somos perdonados, ¿sí? La inversa a lo que sucedió con Adán. Los saludos tienen el mismo valor, ¿no? No, mayor el don y la gracia. ¿Y por qué Dios no nos dejó como libre albedrío cada quien defenderse con lo que tiene? ¿Cómo? ¿Por qué nos tiene que condenar a Adán y salvar a Jesucristo? ¿Por qué a lo mejor no sé si es correcto, ¿por qué se transmite el pecado? ¿Por qué del pecado de Adán tenemos que caer todos en pecado por él? Es lo que Adán hizo ¿por que qué? cayéramos en pecado. Porque esa era la figura. Dicen, o sea, volvemos a la misma parte del 12, o sea, regresando un poquito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, pero por Adán todos pecamos, entonces Pero Adán es el culpable de todo. a él que lo ahorquen, pero a nosotros no. Ok, vamos a hacer esto. ¿Usted fue diferente a Adán en su vida? No, pues yo fui peor que él, pero pues... ¡Exacto! ¡Ya no dijo eso! Que lo ahorquen también. No, pero por culpa de él. Él nos llevó al baile a todos. Oiga, suegro, o sea, usted dijo que todos somos peores que Adán, todos, de hecho. ¿Por qué o sea, qué hizo? Apenas empezó a vivir y le faltó a Dios. O sea, ¿qué hemos hecho? Sí, pero yo... ¿Quiere preguntar algo? Sí, pero yo iba a ser bueno, nomás que pues por su culpa fui así. No, eso no es cierto. No, eso se oye muy ¿Qué bien. pasó, Fidel? A ver, Fidel quiere preguntar algo. Yo te voy a preguntar algo. Carla. Bueno, más bien es una duda. O sea que los que fueron, ya ves, antes de Cristo, ellos
como por decir, nunca fueron perdonados. No. En esta parte vamos a leer todavía más adelante la parte de la resurrección de Jesucristo. En esos 3 días que Jesucristo estuvo muerto, no estuvo descansando. La palabra dice que él bajó al Hades y llevó consigo cautiva la cautividad. O sea, que los que murieron sin conocerle fueron llevados con él. Así es. Antes de conocer, o sea, por ejemplo, toda la parte de la antigua. No se oye. ¿Quién habla tú? Carla. ¿Qué pasó, Carla? Que si aunque hayan sido malos, Que sí, Y de ahí viene un juicio. entonces los que fueron después, Las mismas obras te justifican o te entierran. entonces los que fueron después, como que te dio la oportunidad para que tú lo elijas y te quedes por ¿verdad? O sea, ellos sí fueron juzgados por obras antes de Cristo. O sea, al final de cuentas, quien no conoce de Dios, tu mismo actuar va a dar testimonio de ti mismo. Claro, pero la parte de la fe todavía no estaba ahí. No estaba para ellos. Para ellos no estaba. Está muy lejos. ¿No? Sí. ¿Sí vamos bien o no? Sí. Ahora dice el 16, ¿no? ¿Nos quedamos? 16. ¿O cuál? Sería el 17. Dice 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Era lo que les decía en un principio. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea que entonces la ley, entre muchas otras razones, se hizo para engrandecer la obra que posteriormente haría nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿No? Es lo que está diciendo. La ley nadie la podía cumplir. Entonces, al intentar cumplir la ley, pues se generaba más pecado, y más pecado, y más pecado. Sobreabundó el pecado, entonces viene la gracia, que es muchísimo mejor. ¿Sí vamos bien? Sí. Nos regresamos. No. El 6, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues esa es la lógica, ¿no? Sí, por lo que acabamos Sí, de leer. ajá, por lo que acabamos de leer es que entonces hay mucho pecado, entonces viene más gracia, ¿no? O sea, peco mucho para que sea... ¿Qué dice el 2? De ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de ustedes, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Clarísimo? A los miembros, tienes manos y pies, entonces no apresures tus pies a pecar. Vente, Luchita, te voy a contar un chisme, y ahí vas corriendo. No prestes tus manos para obrar el mal. Por eso dice, ok, aquí la parte importante a recalcar, esto no significa que ya no vamos a pecar. Lo único que significa esto es que, el pecado no va a reinar. ¿Sí vamos claros? Una cosa es que el pecado reine en uno, y otra muy diferente es que pequemos, a lo mejor por omisión, no sé, por alguna cosa. Eso es muy, muy, muy diferente. Por ejemplo, ¿por qué no hacemos nuestras necesidades en la sala? Pues porque no es el lugar correcto ni es Pero adecuado. podríamos. Porque De poder se puede. De poder se puede, Se puede, pero tenemos dominio propio. Entonces te aguantas, corres y lo haces en donde tienes que hacerlo. El pecado antes era como si nos hiciéramos en medio de la sala. Tenía ganas y salías. Ahora ya no. Como que lo reflexionas, lo piensas en la palabra de Dios y dices, pues por ahí no va. Por eso dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal en el 12, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. O sea, el cuerpo manda, falta que lo obedezcan, o le obedezcamos. Dice, ni tampoco presten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quedó claro? No, yo nada más que quiero saber La palabra que es Concupiscencia. Ah, concupiscencia. Pecado. concupiscencia. pecado. Ujú. O tus maldades. Lo fuchi de uno, lo negro de uno, lo cochino de uno. ¿Sí vamos bien? sí, Siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia?
en ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por su humana debilidad, que si como para iniquidad presentaran sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por suyo fruto la santificación, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como antes corríamos al bar, cuando agarrábamos los cigarritos rápido, cuando se nos salía la grosería al más mínimo, o la maldición, o la forma ligera de hablar, o el chisme, así corramos para servir a Dios en la gracia, abundando en buenas obras, haciendo el bien, o sea, haciendo las cosas que a Dios le agradan. Esa debería ser la nueva forma de presentar nuestros miembros. O sea, nuestras manos, ¿para qué sirven? ¿Para hacerme más rico yo? ¿O para ver a quién ayudo? ¿O para ver a quién bendigo? Esa es la gran diferencia. O sea, esa debería ser la forma en que ahora nosotros presentamos nuestros miembros. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No. ¿Seguros, seguros? Dice, analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, o sea, con los judíos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Vamos claros aquí? Sí. Sí. O sea, la misma analogía se hace con el matrimonio como con la ley. Eran los judíos, perseguían y seguían la ley, persiguiendo o más bien buscando alcanzar pues lo que era inalcanzable. A través de Jesucristo esa ley muere y entra la gracia. Entonces quedamos libres para pues seguir la gracia. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Sí estamos claros? Sí. Por ejemplo, a ver, voltean a la pantalla. Si yo les digo no me vean a los ojos, es pecado.
No. Ya pecaron. No se ve. Ok. Obviamente ver a la gente a los ojos no es pecado, pero si la ley lo dijera, sí lo sería, entonces me haría consciente de eso. ¿Sí estamos claros? Lo mismo sucede en este caso con la codicia. La codicia es mala, es pecado. Pero si la ley no lo dijera, pues codiciaríamos y no nos daríamos ni cuenta. Pero hasta que la ley lo dijo, entonces es ahí donde está lo malo. O sea, conocemos que hay pecado. Dice el 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que está el mal en mí, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Nos encanta leer la Biblia, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué no vamos a dejar de pecar? No. Ok, en pocas palabras, como lo que les decía, no me vean a los ojos. ¿Lo pueden dejar de hacer? No, ¿Pueden? no. Hasta lo van a hacer más. O sea, nada más es cosa de que nos digan no hagas para empezar a hacer. Si yo les digo no piensen en un mono con calzones rojos, o sea, es lo primerito que se nos viene. Creo que no se oyó, ¿sí? Es como cuando le dices a un niño que no toque, por ejemplo, un cactus, ¿no? Y ¿Están va y lo escuchando? toca. Ellos sí escuchan, pero creo que nosotros ellos no. ¿Sí me escucharon? Sí. Sí, Como cuando a un niño le prohíbes algo y lo hace, más lo va a hacer. Así nosotros. O sea, apagaría esta. Yo creo que se apagó la bocina. No, sí se escucha. sí se oyen. El Windows, ¿no? Fidel. Ah, sí. Hello, hello. ¿No te oye? Oyendo. ¿Sí me oyen o no? Sí. A ver. No, es que es este. Sí, ¿No escuchan? Sí escuchamos. Ahí están. Ya los escuchamos. que ya está. Entonces, o sea, como lo que les decía, nada más basta que nos digan qué no hacer
y de nosotros sale algo, quién sabe qué es. Bueno, obviamente es el pecado que mora en nosotros, que nos hace hacer eso que no queremos hacer. Alguien que preguntaba que si no íbamos a dejar de pecar. No. Porque nuestro cuerpo es pecador y entonces... Pero no es la excusa, ¿eh? No. Pero sí lo hace uno instintivamente a veces. Y entonces lo que vamos a hacer, bueno, vamos a parar con este y la próxima clase vamos a entender cómo es que se puede vivir con todo esto. ¿Les parece bien? Ok. Sí. ¿Quedamos en el qué? El 8, para empezar 8. No, aquí no hay 8. En el 7 lo pasamos. El del 7. El 7 termina donde está. Viviendo en el espíritu. Exacto. Ahí váyanlo leyendo y ya la próxima clase lo estudiamos. ¿Ok? Sí. Bueno, bendito Dios, gracias por el tiempo que nos has regalado y la palabra que nos has dado. Ciertamente hay mucho que escudriñar, mucho que estudiar, mucho que analizar y sobre todo pues leer y leer hasta que esta palabra penetre en nuestros corazones. Creo que lo más relevante era lo que tú nos estabas enseñando en un principio, que tiene que ver con la fe. Esto es una cuestión de fe. Este es nuestro principio. Creer que todo lo que tú nos estás diciendo es verdad. Y sé que nuestra mente nos juega de repente en contra, pero no es la razón para no considerar esto. Son muchísimas más las evidencias de tu verdad, Señor, que lo que el mundo de mentira nos podría decir. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que estamos aquí reunidas, por Allison que nos está escuchando, por Araceli, por toda la familia allá en Nayarit, por pues, los papás de Armando en Michoacán, que los cuides, Señor, y seguimos orando por toda esa gente, e igualmente por Armando, Laura y sus niñas, y pues por mí también, Señor, que me permites de verdad aprender todavía muchísimas más cosas, escudriñando tu palabra. Te bendecimos, Señor, y pidiendo que cuides a cada uno de nosotros, y si es tu voluntad, el volvernos a reunir la próxima semana y pues seguir con esta cita que tenemos contigo, Señor, fielmente buscarte, Señor, fielmente seguir orando y conocerte, porque ¿a quién vamos a adorar si no lo conocemos? ¿A quién vamos a orar si no sabemos pues quién eres tú, Dios? Y hazte presente en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos transforme, Señor, así como transformaste a los discípulos, a Felipe, a Pedro, a Juan, a todos y cada uno de ellos. Tú los tomaste, Dios, y los escogiste. Y igualmente yo te pido por todos los que estamos escuchando esto, que si bien nos diste la oportunidad de escuchar esta palabra, ya no nos sueltes más. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Refretro. Muchas gracias, Daniel. Gracias, A Daniel. ustedes por estar aquí. Gracias, Dan. Seguimos entonces en contacto. Pues gracias a Dios Primeramente. por reunir esta vez y gracias por el tiempo que te tomaste, Daniel.